Todos recordamos Shrek como la película que le tiró una patada en el trasero al príncipe azul. La que llenó nuestra infancia de chistes de pantano. Memes antes de que existiera internet para viralizarlos. No, a la vieja muerta me la bajan de la mesa. Y una canción que todavía no podés escuchar sin que se te aparezca un ogro verde en la cabeza. Pero eso nunca fue lo revolucionario de esta película. Durante décadas, Hollywood, y específicamente una casa productora con un castillo como logo, nos enseñó exactamente la misma historia. El héroe era hermoso, la princesa era perfecta, y el monstruo, sin excepción, debía cambiar, transformarse o morir para que la historia pudiera tener un final feliz. Como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y entonces, en mayo de 2001, un ogro con cara de pocos amigos le dijo al mundo entero que no. Hoy vamos a analizar por qué Shrek no es una comedia de eructos y pedos, aunque tiene una cantidad generosa de ambos. Avisa antes de echarte uno. Traía la boca abierta. Le di el golpe. Es la crónica de un ogro que peleó 4 películas completas contra el único villano que de verdad importaba, la voz en su cabeza que le repetía que no era suficiente. Y también vamos a hablar de cómo esa historia nació literalmente del rencor de un ejecutivo despedido. Yo soy Will, el de las películas, y esto es la autopsia completa de la saga de Shrek. Suscríbanse. Will sube videos los jueves, a veces se atrasa, pero no mucho. Para entender a Shrek, hay que entender primero a un hombre furioso, Jeffrey Katzenberg. Katzenberg pasó los años 80 y buena parte de los 90 siendo la mano derecha de Michael Eisner en Disney, el hombre detrás del renacimiento del estudio con La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Cuando en 1994 murió Frank Wells, presidente de la compañía, Katzenberg asumió que el puesto era suyo por derecho ganado. Eisner le dijo que no. Esa cosa ni sentimientos tiene. Katzenberg renunció, demandó a Disney por incumplimiento de contrato, ganó un arreglo millonario y, con Steven Spielberg y David Geffen, fundó DreamWorks. Se cuenta, y la propia industria lo repite como leyenda fundacional, que Shrek fue desarrollada por Katzenberg, movido por puro despecho hacia su antigua casa. ¡Uy, qué horror! Y en cada fotograma de la película terminada se nota el filo. El castillo de Lord Farquaad calcado del diseño de Disneyland, la princesa esperando en la torre como una Blancanieves de manual, hasta el nombre mismo de Farquaad, que en inglés es un chiste de doble sentido tan poco disimulado, que probablemente ya lo entendiste sin que yo lo explique. Ese está bueno. DreamWorks no hizo una parodia de cuentos de hadas. Hizo un ajuste de cuentas personal con 20 años de carrera, y tuvo el genio, o la suerte, de que ese ajuste de cuentas resultara también ser una obra maestra sobre la aceptación propia. A ti de plano te patina el coco. Estás rete tocado. La materia prima fue el libro ilustrado Shrek, de William Steig, publicado en 1990. Un ogro feo, gruñón, que vive solo, no quiere ser rescatado por nadie y ni siquiera tiene un burro parlante pegado a él como sombra. Ese personaje le cayó a Katzenberg en las manos como el arma perfecta para su venganza, con un presupuesto de $60 millones y una recaudación mundial de 484 millones. Fue apenas la cuarta película más taquillera de todo 2001, que no es poco en un año que tuvo a Harry Potter y El Señor de los Anillos estrenando por primera vez. Pero la cifra que importa de verdad llegó en marzo de 2002. Shrek ganó el primer Oscar a Mejor Película Animada de la historia, categoría que se creó ese mismo año. Venció a Monsters, Inc., de Pixar y a Jimmy Neutron, El Niño Genio. Además tuvo una nominación a Mejor Guión Adaptado, categoría que perdió contra El pianista de Polanski, lo cual, para cualquier cinéfilo, es una derrota bastante digna. ¡No me digas! La guerra de esta película no es contra Disney directamente, es contra una idea, que ser feo, ser raro, ser diferente, es un defecto que hay que corregir antes de merecer amor. ¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea? Lord Farquaad quiere un reino perfecto. Expulsa a todos los personajes de cuento que no encajan en su versión de Duloc, brujas, gigantes, los 3 cerditos, Pinocho. Los amontona como refugiados de su propio mundo. ¡Ni se acomoden! Aquí ninguno es oficialmente bienvenido. Y ahí aparece el ogro, no como héroe, como el marginado definitivo, el que vive en el pantano exactamente porque el mundo decidió que ahí es donde pertenece. Acá está la primera gran tesis de todo el análisis, la que sostiene la saga completa. El problema nunca fue que los demás odiaran a Shrek. El problema era que Shrek estaba de acuerdo con ellos. ¡Mírame bien! ¿Ya viste que soy? Esto cambia por completo la lectura de la película. ¿Por qué vive solo? ¿Por qué construye un pantano lleno de trampas para espantar a cualquiera que se acerque? ¿Por qué trata mal a Burro, incluso cuando Burro es el primer personaje en toda la historia que decide quedarse con él sin que nadie lo obligue?
Porque eso hacen los amigos. Los amigos siempre se perdonan. Porque Shrek ya aceptó la narrativa que el mundo le impuso. Soy un monstruo. Y entonces hace exactamente lo que hacen muchas personas cuando sienten que no pertenecen a ningún lado. Se adelantan al rechazo. Rechazan primero, para que el golpe no les duela cuando llegue de todas formas. Y hablando de Burro, hay que hacer una pausa obligatoria de producción. Eddie Murphy hizo la voz original de Burro y ganó un Globo de Oro por ello. Pero en el casting mexicano, cuando Alfonso Obregón fue elegido para doblar a Shrek, el papel de Burro terminó en manos de un comediante de televisión, que en ese momento ni siquiera creía que el doblaje pagara bien lo suficiente como para aceptar: Eugenio Derbez. Derbez no tradujo el personaje, lo reinventó. Pregúntame. En la escena donde Burro entra por primera vez a la casa de Shrek, en inglés dice que va a hacer waffles. En español, Derbez improvisó. Y en la mañana, yo preparo los tamales. Ese pequeño cambio resume el criterio completo del doblaje latino de la saga: adaptar, no traducir. Le mando una burra. Más, y a trotar, y a trotar. Y funcionó tan bien que, según el propio Derbez ha contado en entrevistas, cuando coincidió con el elenco original en el Festival de Cannes y quiso saludar a Murphy para contarle que él doblaba su voz en varias películas, Murphy ni siquiera le respondió el saludo. Pero mientras el burro en inglés se fue apagando con el tiempo en la memoria popular estadounidense, en Latinoamérica se volvió una institución. El fin justifica los miedos, y yo ya le perdí el miedo. Tanto que 25 años después, cuando DreamWorks lo contactó para Shrek 5, Derbez puso una condición antes de aceptar: que le dejaran seguir adaptando los guiones a su manera. El mismo burro de siempre. El mismo que vista y calza. Volviendo a la historia, Shrek termina como debió terminar Betty la Fea, con Fiona quedando definitivamente como ogra, no como princesa, tomando la forma del verdadero amor. Esto, como diría el mismo Shrek, tiene varias capas. Primero, da una cachetada a todas las historias de Disney donde la bestia debe transformarse o la princesa debe ser perfecta. La segunda es una profunda tesis de aceptación. Fiona decide ser feliz con lo que ella elige, no con lo que otros esperan o le imponen. Aunque como toda gran historia, cuando las cosas van bien, solo significa que los problemas están por empezar. Con un presupuesto de 150 millones y una recaudación mundial de 932 millones de dólares, Shrek 2 se convirtió en la película más taquillera de todo 2004. No solo de animación, de todo el cine ese año, superando a Spider-Man 2, nominada al Oscar a Mejor Película Animada, categoría que esta vez perdió contra Los Increíbles de Pixar. Y toda el alma de la historia la podríamos definir en esta frase: Shrek sobrevivió a dragones y ejércitos enteros, pero casi muere intentando encajar en una mesa de reyes, que nunca lo quiso. Es una frase que explica exactamente lo que pasa debajo de la comedia. Shrek no pelea contra el hada madrina como villana clásica de cuento. Pelea contra la necesidad de sentirse suficiente frente al rey Harold y la reina Lilian, frente al reino de muy lejano, frente a una sociedad entera que lo mira exactamente como lo miraba Farquaad al principio de la saga. ¿Y adivina qué, princesa? Eso no cambiará nunca. Y cuando toma la poción de felicidad perfecta y se convierte, por una noche, en un humano musculoso con el rostro de un príncipe genérico, pierde. ¿Bromeas? Es un papucho. Aunque en la superficie parezca que por fin ganó. Pierde porque acepta la mentira central de la película, que Fiona merece algo mejor que él. Señora Fiona, de Encantador. Que el amor de ella necesita venir empaquetado en un cuerpo aprobado por la sociedad para ser válido. Esta también es la película que le da a la saga su verdadero MVP secundario. ¡Gato! ¡Con bota! Antonio Banderas interpreta por primera vez a Puss in Boots, el gato con botas, un personaje pensado originalmente como parodia directa del zorro, que Banderas también interpretó en Carne y Hueso. Es metacomedia pura, el mismo actor burlándose de su propio ícono. Pedí piedad. Y ganando tanto cariño del público que terminaría con 2 spin-offs propios años después. Volviendo a la historia, Shrek 2, una de las mejores secuelas de la historia. No repite el conflicto de la primera película, lo eleva. En la primera, Shrek aprende a aceptarse. En la segunda aprende algo mucho más difícil: aceptar que alguien más puede amarlo exactamente como es. Esa segunda lección es la que completa el arco del personaje y convierte el cierre en uno de los finales más poderosos del cine de animación. Aunque el final narrativo no llega con la mítica escena de el hada madrina cantando ¡Yo quiero un héroe! y la galleta de jengibre gigante atacando el castillo, narrativamente la resolución de la historia llega cuando Shrek decide volver a ser un ogro. No podéis hacerme llorar. Al inicio de la película, Shrek ya consiguió a Fiona, pero todavía no se consiguió a sí mismo. Cuando conoce a los padres de Fiona,
Vuelve a sentirse exactamente como al principio de la primera película. El monstruo. El que no pertenece. El que arruinó el cuento. Por eso acepta la poción. No porque quiera ser humano, sino porque quiere ser digno. Y esa diferencia es enorme. El hada madrina no representa la magia. Representa la perfección. Su filosofía es: el príncipe debe verse como príncipe. La princesa debe verse como princesa. El final feliz debe verse como un final feliz. Los ogros no viven felices por siempre. Ella no vende amor, vende apariencia. Por eso quiere reemplazar a Shrek con Encantador. No porque Encantador ame a Fiona, sino porque se ve correcto. Por eso el momento más importante es cuando Fiona dice: vivir feliz por siempre, con el ogro con el que me casé. Porque Shrek entiende algo que nunca había entendido. No necesitaba convertirse en príncipe. Solo necesitaba creer que ya era suficiente. ¿Y por qué Fiona vuelve a ser ogra? Esta decisión es una genialidad narrativa. DreamWorks pudo haber terminado así: Shrek humano, Fiona humana, reino feliz. Hubiera sido el final clásico de Disney. Pero hace exactamente lo contrario. Los dos renuncian a la perfección. No porque no puedan tenerla, porque descubren que nunca la necesitaron. Con un presupuesto de 160 millones y una recaudación mundial de aproximadamente 807 millones, tuvo el mejor fin de semana de estreno para una película animada hasta ese momento, con 121 millones de dólares solo en su apertura. Pero es, hasta la fecha, el eslabón más débil de la saga en crítica. Me vale. Con una caída notable frente al 89% de las dos primeras entregas. No tuvo ninguna nominación al Oscar. Ahora cambia la pregunta que atormenta a Shrek. Ya no es ¿soy suficiente? Ahora es ¿soy capaz? ¿Un ogro como rey? El rey Harold muere. Ya dio el ranazo. Y le deja a Shrek la corona de muy muy lejano. Shrek tiene terror. No quiere ser rey. Y cuando descubre que Fiona está embarazada, tampoco quiere ser padre. Y tú, amigo mío, estás soberanamente... Porque en su cabeza ya se está imaginando fracasando en ambas cosas al mismo tiempo. Otra vez, como en la primera película, el verdadero enemigo no es el príncipe encantador. El enemigo sigue siendo Shrek boicoteándose antes de intentarlo, con el mismo patrón psicológico del pantano original. Mejor huir de la responsabilidad antes de que la responsabilidad te rechace a vos primero. No me preocupa que arruinen mi vida, es la de los chamacos. Creo que Shrek 3 es la película más incomprendida de la saga. Mucha gente la considera la más floja porque tiene menos fuerza narrativa que la 1 o la 2, pero su tesis es bastante madura. El problema es que está enterrada bajo mucho humor y varias subtramas. ¿Nos va a ayudar o no, Cocolizo? Yo la resumiría así. El miedo a fracasar puede ser más paralizante que el fracaso mismo. Muchos creen que la película trata sobre encontrar al heredero del reino. No. La búsqueda de Arturo es solo una excusa. La verdadera historia es que Shrek tiene pánico al futuro. Tiene miedo de 3 cosas: ser rey, ser padre, no estar a la altura. Todo el viaje nace de ese miedo. Arturo funciona como un espejo. Cuando conocemos a Artie, vemos un adolescente inseguro. Todos creen que es un fracaso. ¿Artie un rey? Él también. Y Shrek es exactamente igual, solo que adulto. Ambos viven convencidos de que alguien más debería ocupar su lugar. Durante toda la película, Shrek intenta convencer a Arturo de convertirse en rey, pero sin darse cuenta, se está hablando a sí mismo. Aprendes a ignorar los nombres con los que te llaman y... entonces crees en lo que tú eres. Cada consejo que le da a Arturo es el consejo que él necesita escuchar. Si es tan bueno el trabajo, ¿por qué no lo haces tú? Es un recurso narrativo muy elegante. El príncipe encantador es completamente lo contrario. Es uno de los villanos más interesantes de la saga, porque ya no representa la perfección como el hada madrina. Representa la obsesión por el reconocimiento. Toda su vida creyó que era el protagonista, el elegido, el príncipe destinado al final feliz. Pero nunca ocurrió, y no puede aceptarlo. Mientras Shrek quiere escapar del protagonismo, Encantador haría cualquier cosa por conseguirlo. Mejor cooperen con el nuevo rey de muy, muy lejano. Son opuestos perfectos. Shrek dice, no quiero ese lugar. Encantador dice, ese lugar me pertenece. Encantador no quiere gobernar, quiere que el mundo lo admire. Por eso reúne a todos los villanos. Les promete exactamente lo mismo. ¿Quiénes quieren vivir felices por siempre? Esta vez ustedes serán los protagonistas. Eso explica su discurso. No habla de poder, habla de reconocimiento. Hay un símbolo enorme que mucha gente pasa por alto. Toda la batalla final ocurre en un teatro. ¿Por qué? Porque Encantador vive actuando. Su vida completa es una obra. Necesita público, necesita aplausos,
Necesita que alguien confirme que él merece ese papel. Es un hombre que confunde ser importante con ser admirado. El momento más importante no es la pelea. Es cuando Arturo le dice a los villanos: el único que te lo puede impedir eres tú. ¿Yo? ¡Sobre él! No. Y si simplemente dejan de intentar ser algo que no son. No gana con una espada. Gana desmontando la mentira sobre la que todos construyeron su identidad. Lo que son ya es suficiente. Y lo mismo ocurre con Shrek. Por eso cuando vuelve al pantano con Fiona y sus hijos, la película responde la pregunta inicial. Al principio Shrek pensaba: voy a ser un desastre como padre. Al final entiende algo mucho más importante. Los hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre presente. Con un presupuesto de 165 millones y una recaudación mundial de 752 millones, es la cifra más baja de la saga original, aunque sigue siendo una cifra que cualquier estudio firmaría sin dudar. Sin nominaciones al Oscar. Funcionó, durante 17 años, como el cierre definitivo de la franquicia, hasta que la realidad de Hollywood, que nunca deja nada verdaderamente terminado, dijo lo contrario. ¡Esto no era parte del trato! Para mí, esta es la mejor película de la saga en términos psicológicos, y no por casualidad es la que menos cariño popular recibe. Shrek ya consiguió todo lo que en las 3 películas anteriores parecía imposible. Tiene a Fiona, tiene familia, tiene un reino que lo acepta, y descubre algo terrible. La felicidad también puede volverse rutina. La tesis de Shrek 4 se puede resumir en esta frase: el mayor peligro no es perder la vida que soñabas, es dejar de ver el valor de la vida que ya construiste. ¿Te refieres a antes de que me rescataras de la Torre del Dragón? ¡Exacto! Shrek ya consiguió todo lo que buscó durante 3 películas. ¿Y qué pasa? Se acostumbra. La rutina convierte el milagro en obligación. El cumpleaños de los hijos, las visitas, el pueblo, Burro, todo empieza a parecerle una carga. Y ahí nace el conflicto. No porque sea mala persona, sino porque es humano. Bueno, es un ogro, pero ustedes me entienden. Toda la película gira alrededor de esa idea. Y allí entra en escena Rumpelstiltskin, para mí el villano más icónico de la saga. ¡Firma! ¡Hazlo, Shrek! Y también más filosófico. No representa el poder, no representa la belleza, no representa el ego. Representa algo mucho más peligroso. Representa el arrepentimiento. Nadie notará tu ausencia. Y para cuando termine el día, te volverás a sentir un verdadero ogro. Es la voz que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Y si hubiera tomado otra decisión? ¿Y si pudiera volver atrás? ¿Y si nunca me hubiera casado? ¿Y si hubiera elegido otro trabajo? ¿Y si mi vida hubiera sido distinta? Y si algo he aprendido de la vida es que el hubiera no existe. ¿Por qué hace contratos? Porque nadie vende su felicidad. La intercambia por pequeñas cosas. No es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Por comodidad, por orgullo, por cansancio. Los contratos son una metáfora brillante. Cada firma significa: estoy dispuesto a perder algo enorme para resolver un problema pequeño. Y así funcionan muchas malas decisiones en la vida. Y Shrek toma la suya. Tú jamás naciste, jamás conociste a Fiona y tus hijos no existen. Aquí está la genialidad del guión. El universo paralelo no existe para castigar a Shrek. Existe para recordarle quién era. Porque sin Shrek, todos perdieron. Burro nunca conoció la amistad. Solo aprendió a huir. Fiona nunca aprendió a confiar. Ganó independencia, pero perdió esperanza. El verdadero amor no me sacó de esa torre. Fui yo. Yo misma me salvé. Se convirtió en una líder formidable, pero levantó un muro emocional para sobrevivir. Gato es el símbolo más divertido. Aliméntame, si puedes. Antes era un asesino elegante. Ahora es un gato gordo. ¿Por qué? Porque sin Shrek nunca tuvo propósito, solo comodidad. Es un chiste, con bastante verdad. El reloj que va borrando su existencia es un símbolo precioso. No representa la muerte, representa el olvido. Cada minuto que pasa. Shrek deja de existir para las personas que ama, y lo más triste es que eso pasa porque él dejó de apreciarlas. Por eso al final, cuando todo vuelve a la normalidad, no cambió el mundo. Cambió Shrek. La fiesta sigue siendo igual, los hijos siguen llorando, Burro sigue hablando demasiado, las responsabilidades siguen ahí. Pero ahora entiende algo. Todo aquello que lo desesperaba era exactamente aquello que le daba sentido a su vida. Siempre creí que yo te había rescatado de la Torre del Dragón. ¿Lo hiciste? No, tú me rescataste a mí. Antes de hablar de la quinta entrega, hay que hacer una pausa y mirar el mapa completo.
Cada gran villano de la saga representa una forma distinta y equivocada de enfrentar el cambio. Farquaad representa el rechazo del otro. Necesita expulsar lo diferente porque su propia identidad depende de un mundo perfecto y homogéneo. El Hada Madrina representa la venta de la mejora forzada. Es literalmente una industria disfrazada de magia, vendiendo la fantasía de que sos mejor si sos otra persona. El Príncipe Encantador representa el resentimiento por el rechazo. Nunca lo eligieron y decidió que eso lo autorizaba a destruir la felicidad de quien sí fue elegido. Rumpelstiltskin representa la manipulación de la nostalgia. Sabe exactamente qué mentira contarte sobre tu pasado para que renuncies a tu presente. 4 villanos. 4 espejos de algo que casi cualquier persona adulta ha sentido alguna vez. Querer ser aceptado por el mundo. Querer ser mejorado por el mundo. Resentir a quien sí fue aceptado. O extrañar una versión de tu vida que ya no existe. Y así llegamos al presente. Shrek 5 tuvo un desarrollo casi tan accidentado como cualquier saga de Hollywood en su peor momento. Se anunció oficialmente en julio de 2024 para julio de 2026. Se retrasó a diciembre de 2026. Se retrasó otra vez en agosto de 2025 a su fecha actual, 30 de junio de 2027. Más de 26 años después del estreno original. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan como Shrek, Burro y Fiona. Y se suma una incorporación que nadie vio venir. Zendaya como Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona, acompañada de Marcelo Hernández y Skyler Gisondo como sus hermanos Fergus y Farkle. El primer teaser, estrenado en junio de 2026, muestra a la familia embarcándose en un viaje a una nueva ciudad llamada Further, Further Away. Muy lejano, con Burro emocionadísimo y Shrek, como siempre, absolutamente fastidiado. El nuevo estilo de animación generó una reacción dividida apenas se reveló, con comparaciones directas al infame tráiler original de Sonic, mientras otro sector defendió que lo importante es que el humor se mantiene. Y aquí está el verdadero reto narrativo de esta quinta entrega. La saga completa se construyó sobre la idea de que Shrek no necesita transformarse para merecer amor. Pero ahora el protagonista más importante de la nueva etapa no es Shrek. Es su hija adolescente. Una generación completamente nueva enfrentando exactamente la misma pregunta que su padre enfrentó en 2001. ¿Tengo que cambiar para que este mundo me acepte? Si Shrek 5 logra trasladar esa tesis fundacional a Felicia, sin simplemente repetir la fórmula, la película tiene motivo real de existir. Si solo la usa como excusa de nostalgia empaquetada con caras conocidas. Bueno, ya vimos ese patrón antes, y hasta tiene nombre dentro de la saga. Se llama Rumpelstiltskin. Shrek nunca derrotó a Lord Farquaad, nunca derrotó a la Hada Madrina, nunca derrotó al Príncipe Encantador, nunca derrotó a Rumpelstiltskin. Porque ninguno de ellos fue jamás el verdadero enemigo. El verdadero enemigo era esa voz que le repetía constantemente: no sos suficiente. Y esa voz vivía dentro de él, disfrazada primero de pantano, después de poción, después de corona, después de contrato mágico. Por eso Shrek cambió el cine. Porque fue la primera gran película infantil, nacida además del despecho de un ejecutivo despedido de Disney, que le dijo a millones de niños de toda una generación algo que los cuentos de hadas llevaban décadas evitando. No necesitas convertirte en príncipe, no necesitas ser más lindo, no necesitas dejar de ser raro. Lo único que necesitas es dejar de pedir perdón por ser quien sos. Yo soy Will, el de las películas. Decime en los comentarios si vos también le vas a dar una oportunidad a Shrek 5, o si preferís quedarte con el ogro que ya conocemos. Y aquí te dejo otro análisis con el mismo nivel de intensidad.